Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, ya habíamos hablado contigo. El programa tiene una dinámica que muchas veces nos lleva por delante la propia política argentina, ¿viste? Ujú. Y vos habías tenido una gran notoriedad y el otro día te veo en un reportaje por nada menos que en TN, en un horario importante, y me alegré muchísimo que pudieras estar dando un mensaje que tiene que ver con la salud y que tiene que ver un poco con una cara de la cuarentena que mucha gente no ve. ¿Cómo estás viviendo vos o cómo la estás viendo esa otra cara de la cuarentena, dado que vos sos un médico diabetólogo, un hombre con muchos años de profesión, con profundo conocimiento sobre todas estas materias? Sí, gracias por permitirme poder transmitir mi preocupación, que es la preocupación de muchas personas con diabetes, porque la cuarentena fue un cambio de hábitos para todos, muy fuerte, muy importante, muy radical, digamos. Todos tuvimos que tener aprendizajes inesperados, digamos, a partir del mes de marzo. Sí. Pero bueno, básicamente lo más importante era que había que estar en casa con aislamiento casi absoluto, sin poder salir a caminar, sin poder hacer actividades que habitualmente son parte de un tratamiento de una enfermedad como es la diabetes. No solo la diabetes, también la hipertensión y la obesidad, que son morbilidades que coexisten en una misma persona con mucha frecuencia, se asocia frecuentemente. Uh-huh. Entonces, los primeros 30, 40 días podríamos decir que el confinamiento no fue tan traumático desde lo que nosotros observábamos en las consultas, Uh-huh. En los relatos de los pacientes, en los análisis. Te diría el 15-20% de lo que habitualmente veíamos de pacientes. O sea que había un gran porcentaje que tampoco hacía su control habitual. Ah, mira. El ausentismo era altísimo, digamos. Y en el mes de mayo empezamos a observar, por un lado, más presencia en las teleconsultas y en las poquitas consultas presenciales que empezamos a ver, que el estado de buen control ya empezaba a invertirse, a afectarse. Ya los controles empezaban a encontrar valores de glucosas muy altos, presión arterial elevados, todos habían aumentado 2, 4, 6 kilos de su peso corporal. Uh-huh. Y lo peor es que la gente más añosa, me refiero mayores de 80 años, tenían una paralización tan importante, originada por un pánico, un miedo que los confinó a un aislamiento severo, digamos, que hoy en día, ya en el mes de julio, empezamos a ver deterioros en su capacidad cognitiva, en su humor, con cuadros depresivos que no pacientes que eran, digamos, bien controlados y con buen humor, tenían mal control y mal humor, Uh-huh. y en algunos casos depresivos. Un ejemplo, un paciente de 94 años que lo veo hace 30 años y Uh-huh. siempre un buen humor y siempre buen control de la glucemia, y usa insulina, 94 años, y él maneja su dosis de insulina según la glucemia. Pero me sorprendió porque, claro, a raíz de este aislamiento su mujer empezó a deteriorarse cognitivamente en forma rápida y severa. Mira. Y sus hijos no iban para no contagiarlos y dejaban los alimentos, la mercadería en la puerta de su casa. O sea, perdieron el contacto familiar, afectivo, emocional con sus hijos, sus nietos. Uh-huh. Y todos ellos no iban a verlos por el temor a contagiar el COVID. Entonces pasó a ser una situación de angustia muy grande para él, porque casi era quien cuidaba a su mujer, y la cuidadora, la enfermera, el kinesiólogo, dejaron de ir al domicilio porque vivían en el interior, en provincia, y no podían trasladarse. O sea que el control de las cuestiones neurológicas o psicológicas de la esposa se deterioró, y él, siendo una persona de buen humor, finalmente me dice: doctor, la verdad que así no quiero vivir. Qué bárbaro. Y fue la forma que me comentó, digamos, sus primeras palabras en la consulta, porque
realmente esto está afectando en lo psicológico y en lo físico con mucha importancia. Claro, que Entonces, el cuadro de depresión que vos contás se puede generalizar a mucha gente. por supuesto, con más razón en la población de más riesgo, que es los mayores de 70 años, porque han sido aislados también de sus emociones, sus afectos, que no quieren, por supuesto, de corazón lo hacen, no quieren ir a verlos para no contagiarlos, pero se está produciendo un daño colateral aún más severo en las emociones de estas personas mayores. Ahora, ¿vos no pensás que ha habido una exageración? Porque si yo voy a... vamos a dar el ejemplo en el cual vos te mantenías. Yo soy el hijo de una persona mayor. Uh-huh. De hecho, mi mamá es mayor, digamos, ya tiene una edad avanzada. Pero si yo la voy a ver con barbijo y una máscara y llevo un potecito de alcohol en gel en las manos como para no poder contaminar absolutamente nada, ese distanciamiento se puede acortar, no, lógicamente, no la vas a besar, no vas a tocarla por ahí, pero sí te puedes sentar a 2 metros a charlar con ellos. Totalmente, completamente de acuerdo, con barbijo, con un poco de distancia, digamos, en el caso de un familiar, con lavarse las manos, con el alcohol en gel en el bolsillo, con todo eso se puede trabajar, se puede ir al médico, se puede hacer análisis, se puede visitar a la madre, a los hijos, a los nietos, digamos, ahí. Claro que hay un aprendizaje ya social con unas herramientas de protección que nos permitiría hacer muchas cosas. ¿Y pensás que para el lunes que viene se podrán liberar todas estas cosas? Porque hay controles que han sido absurdos. Y sí, toda la historia esta de los runners, que terminó siendo, digamos, un efecto digamos, negativo en cuanto a lo sanitario, en cuanto a lo político y demás, porque algo que era positivo, que 1 o 2 días era esperable que iba a ser una masiva salida de la gente que se sentía encerrada durante tanto tiempo, pero que eso se iba a atenuar, se iba a distribuir en los horarios, en los días y demás, era tener paciencia. Es como que estamos con un umbral de exasperación muy bajo, digamos, y cualquier cosa genera, digamos, una respuesta social negativa, pero es parte, creo yo, de todo un impacto psicosocial generalizado, ¿no? Que no hay algo absolutamente equilibrado, ni en los mensajes. Cuando yo escucho a los infectólogos y algunos clínicos que están opinando, hablan de las muertes, de los cuadros clínicos asociados a las muertes, no mencionan, cuando hablan de la tasa de mortalidad, dicen 15% de mortalidad, pero no dicen hay un 85% que se cura, que sobreviven, que evolucionan de formas leves. O sea, falta una mitad de un mensaje, digamos, que lleve a la cordura, al equilibrio en la transmisión. Así es. Ahora, dentro de eso, de ese equilibrio, yo el otro día te escuchaba, la importancia de caminar 30 minutos 7 veces a la semana, o 5 veces, o 3 veces a la semana, pero caminar 30 minutos. Si la gente saliera con un barbijo a caminar 30 minutos, no tendría ningún riesgo. ¿Por qué no se habilita eso? Bueno, esto es conocido desde el año 2001, que donde 2 trabajos de distintas partes del mundo coincidieron en este resultado, que era posible evitar el 60% de las diabetes caminando 30 minutos 5 veces por día. Luego se afirmó esto además como tratamiento de los que ya tenían diabetes, de los hipertensos, de los coronarios. Es decir, esto tiene mucha evidencia y es claro, digamos, que esto se conoce en todos los ambientes médicos. Uh-huh. Por eso pude, digamos, llegar a un medio miércoles, como vos lo comentaste, en un horario, digamos, premium, sí, para poder transmitir este mensaje de salud preventivo y curativo, digamos, porque la gente en las consultas, en las teleconsultas y en las presenciales te decía, doctor, hace 3 meses, 4 meses que yo no salgo. Claro, eso deteriora la salud completamente. Completamente. Tengo muchos ejemplos, digamos. Un hombre de 62 años también que venía muy bien controlado y hacía mucha gimnasia
El primer mes siguió haciendo gimnasia y luego empezó a tomar alcohol y luego empezó a comer más harinas, delivery, vivía solo, 62 años, separado, y terminó en un acto quirúrgico, en una colecistitis por todo lo que engordó, tomó y empeoró, digamos, durante ese aislamiento donde el mensaje era no salgás. Claro. Y no todos pueden conectarse a un, digamos, streaming o a una clase de YouTube o de Instagram de gimnasia. Digamos, esto es más para quienes tienen otro tipo de entrenamientos o más jóvenes con las redes sociales. O sea, Sí. no es fácil transmitir. Aparte, claro, somos seres sociales nosotros. Exactamente. Bueno, Porque ahí ha habido un error de comunicación que yo creo que es en el que se insisten, y aquí nos lo hizo notar el doctor Mario Borini, que es, debieron haber llamado distanciamiento físico, no distancia social, porque nosotros ahora, por ejemplo, vos y yo estamos físicamente muy distanciados porque estamos hablando por teléfono, pero socialmente estamos comunicados. Entonces, este error ha llevado al aislamiento social, y el aislamiento social es pernicioso para la salud física y psíquica. Exacto. La participación comunitaria es una medida preventiva también de diabetes y también de hipertensión. Es decir, que es necesario el contacto social. No estamos hablando que físico, sino aunque sea de comunicación telefónica, pero es necesario todo esto. Pero bueno, se dejó de lado la protección de otros aspectos que podían ser secundarios a un confinamiento tan prolongado, ¿no? Claro. Y el tema del Alzheimer, vos no estás en esa área, pero algo debes, seguís yendo al hospital vos. Sí, ahora estamos haciendo ya consultas presenciales, tratando de, al menos de esta forma, llevar a los pacientes a las consultas, a los controles. Y el tema, digamos, cognitivo es un área particularmente especial porque en los diabéticos y más obesos, y aún peor si son hipertensos, tienen una tendencia mayor a un deterioro cognitivo. Y está demostrado que la actividad física mejora ese flujo cerebral entre los hemisferios, mejora la elasticidad arterial, mejora la perfusión cardíaca, mejora las condiciones, y es una herramienta de prevención del Alzheimer también. Es decir, por donde uno lo mire, salir a caminar 20 a 30 minutos va a tener un beneficio preventivo y curativo. Es algo que no se debe postergar, hay que buscar la manera. Fíjate que cuando uno entra a la aplicación Cuidar, uno pone la cruz en diabetes e inmediatamente queda prohibido a salir. Claro. La salida que está prohibida, o sea que... Claro, te condenan. Exactamente. Digamos, te condenan. Falta otro mensaje. Yo entiendo que la parte de los infectólogos, los políticos que de buena fe, digamos, transmiten su miedo, pero han logrado tener una miopía más allá del tema de la salud psicofísica y social que necesita una persona. No es solo no morir de COVID, sino también den herramientas para seguir viviendo. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenos días. Te hago una consulta, porque en esto que vos planteabas... Daniel de Abrantes te está hablando ahora, Luis. ¿Qué tal, Luis? Sí, evidentemente nosotros venimos insistiendo de que hay que ver todo el mapa de la salud, que es un poco lo que vos estás planteando. Sabemos que en la Argentina, por distintas causas, mueren más de 1.000 personas diariamente, por orden natural, ¿no? O sea, por la cantidad de población que tenemos, los nacimientos que hay, la gente que muere. Y intuimos, sin tener cifras concretas, intuimos que muchas cuestiones de salud están impactando en la vida y en la mortandad de la gente, y de eso no se habla. O sea, un poco lo que vos decís. Esta gente que padece diabetes, que no están cumpliendo con la actividad física que mejoraría sus chances de vida, tiene también una medida en acortamiento de esas vidas y en perjuicios de todo tipo, ¿no? Eso se está midiendo. Sí, bueno, se está comenzando a medir.
o sea, un poco tardíamente, pero hace un mes exactamente se publicó un interesante trabajo donde hablaba sobre la epidemiología de diabetes y COVID en Estados Unidos, y lo comunicó nada más y nada menos que el John Hopkins, que es quien lidera un poquito mucha información en Estados Unidos y en el mundo también acerca del COVID. Y planteaba preguntas, que yo lo comenté en ese programa incluso, que van a tener que responderse en los próximos meses, posiblemente, y también en años, como consecuencias del aislamiento, que tiene que ver no solo con el área metabólica y diabetes, hipertensión o cardiovascular, sino también con los tumores, los cánceres. Digamos, hay falta de controles de las personas que empezaron con un diagnóstico de un tumor incipiente de mama, de próstata, de colon, que son los más prevalentes en el mes de enero y febrero, y que no han aparecido a las consultas posteriores. Claro. O si han aparecido es porque el tumor creció, o la escasez de detección de cáncer de mama o de próstata que hay mes a mes comparado con años anteriores, digamos. ¿Qué pasó? ¿Desaparecieron? No. Claro, no se están viendo. No se está viendo, es una realidad que es la parte de abajo del iceberg, que hablan del iceberg que vamos a chocar, pero lo que está debajo del agua es muy grande y tenemos que visibilizarlo para que el efecto adverso de la cuarentena no sea, digamos, tan duro y tan malo desde el punto de vista epidemiológico en cuanto a los resultados de muerte y mortalidad. Claro. Hay que empezar ahora, digamos, a visualizarlo. ¿Qué ves en el fenómeno de la alimentación, que es el otro tema, no? Bueno, ahí entramos en un concepto muy importante que es hablar un poco más sobre salud. Claro. Fíjense que los países, el otro día escuchaba Fernando Pollack, que es quien está hablando de la vacuna del John Hopkins, que van, digamos, a hacer la experiencia también en Argentina, y se interrogaban o se preguntaban por qué en los países orientales la mortalidad es tan baja, a pesar de poblaciones tan elevadas, ¿no? Tan densas. Pongamos China nada más, tiene 1.400 millones de habitantes y tiene 4.000 muertos. Sí, claro, nada. ¿A qué se debe eso? Esto se reproduce en Taiwán, en Tailandia, en Japón, en Corea del Sur, que es un ejemplo. Corea del Sur, digamos, que tiene una población también de millones de personas y apenas tiene 13.000 infectados y no llegan a 1.000 los muertos, digamos. ¿Qué pasa en estas poblaciones orientales? En esas poblaciones no se alimentan, o no les gusta, o no les agrada la sal o el azúcar. Comen muy pocas carnes, apenas trocitos de carne, comen muchos vegetales, muchas frutas. Ellos no prefieren, no les atrae la harina, no les atrae incluso los lácteos, no les atrae las carnes. Digamos, no pensemos desde lo genético, porque ellos tendrán genes que lo protegen, digamos. No vamos a ir a una medicina de precisión de los genes, porque también los genes se expresan en función de lo que nosotros comemos. Claro. ¿No? Nosotros podemos tener el mismo gen que un africano, que un chino, pero se expresa de una manera, un gen de enfermedad o de un tumor o de diabetes, de una manera u otra según la alimentación, según la actividad física, según el estado de humor e incluso la filosofía de vida. Ellos tienen una filosofía de vida de un control mental, saben respirar y un montón de cosas que nosotros los occidentales lo único que hacemos es seguir el ritmo de lo que nuestro cerebro quiere y desea. Incluyendo... Interesante esto que decís, ¿eh? Claro, entonces, si nosotros hablásemos más de salud, de hecho, en el programa yo lo que dije, si hay algo que quisiera proponer es que exista en la radio, en la televisión, horarios obligatorios de incluir 15 minutos de nutricionistas que expliquen sobre alimentación saludable, profesores de gimnasia que den planes de ejercicio, de elongación, de yoga, de tai chi, de cosas orientales que permitan aprender a respirar, elongar. O sea, hablar un poco más de salud. No se habla de salud. De hecho, dudo que los infectólogos crean
que una persona muy bien alimentada, con una dieta rica en fibras, con verduras y frutas, con un atleta que hace gimnasia todos los días, al lado de otra persona que tiene un COVID, pueda no contagiarse este individuo con una vida o hábitos saludables. O sea, de hecho, esto lo digo porque lo escuché cuando pasó lo del intendente Insaurralde, digamos que tuvo una evolución bastante, digamos, moderada a severa en su COVID, no fue tan sencillo. Sin embargo, y todo esto lo digo, perdón, desde lo que uno se entera de los medios. sí. Pero nadie destacó que su mujer, quien duerme con él, digamos, no tuvo COVID, porque es un atleta, porque tiene una alimentación saludable. O sea, el virus no entra, no se replica, no se reproduce si uno tiene inmunidad, defensa, si uno desarrolló esas defensas con una dieta y una actividad física correcta, o bien, si lo contrae, puede evolucionar de una manera muy leve. Claro. Incluso asintomática. ¿A qué atribuís que no se le haya dado mayor importancia al sistema, a la defensa del sistema inmunológico? ¿Qué es lo que estás planteando? ¿Por qué no se le dio más importancia a eso? Hay un hábito de, digamos, más farmacológico en general, ¿no? Esperemos la vacuna, esperemos los antibióticos, esperemos los fármacos. Te hago una consulta, porque hay quienes piensan, creo yo que es erróneo, pero vos confirmámelo, que el problema, digamos, de cambiar la dieta es que impacta a largo plazo y no a corto plazo. Sí, no, y yo estoy convencido que también a corto plazo. Por eso me parece importante señalar eso, porque hay alguna gente que dice, no, comí carne toda la vida, no voy a dejar de comer carne ahora, claro. en términos exagerados, ¿no? Digo, no, lo que hoy iniciás impacta en los próximos meses de tu vida. Sí, es así. De hecho, hay trabajos que han mostrado evidencias que cuando, digamos, lo hicieron con población africana, oriental, hindú, y que lo trasladaron a Holanda y a Estados Unidos. Durante 5 años lo fueron evaluando y la prevalencia de las enfermedades metabólicas, que eran muy bajas en África, en India, en China, se aumentaba a valores similares a las poblaciones occidentales en el transcurso de 5 años, eso es a largo plazo, digamos, pero ya la genética de los genes que predisponen a enfermedades se comenzaron a expresar mucho antes. Uh-huh. Y esto sucede, digamos, dije antes de que creo que en este caso incluso lo del virus tiene que ver tempranamente, porque se observó que las dietas ricas en harinas podían facilitar la hiperglucemia postprandial, que es lo que es secundario a esta dieta rica en harinas, facilita la replicación del virus. Cuando el virus, cuando la glucosa sube, y esto es mucho más en los diabéticos, la secreción respiratoria es más posible para replicar el virus. Entonces se crea un ambiente facilitador para el crecimiento y la duplicación del virus. Uh-huh. Entonces, si uno ya incorpora una dieta que sea pobre en harina, más rica en fibras, en vegetales, en frutas, y camina 30 minutos, está creando una inmunidad que no solo es la inmunidad de los glóbulos blancos, digamos, de los linfocitos, sino también la inmunidad que contribuyen las colonias bacterianas del intestino, que es se llama la microbiota. Uno puede rápidamente modificar la microbiota con una buena alimentación, y de esta forma la respuesta inmunológica es más favorable. Muy bien. Bueno, Luis, se nos han hecho las 13:55. A nosotros se nos agotó el tiempo en la radio. Ha sido muy claro lo que has dicho y de hecho vamos a volver a llamarte dentro de no muchos días para que nos sigas hablando sobre todas estas materias, porque hay esa cara de la que tan poco se ha hablado durante este tiempo. Me parece que hay que ponerla a la luz del día y nada menos que con gente que está en la materia, capacitada y que nos puede dar testimonio desde el campo de batalla, que es el lugar en el que estás vos, ¿verdad? Correcto, sí, yo entiendo, digamos, que los colegas infectólogos están en un momento difícil transmitiendo sus conceptos de prevención,
pero también es parte de responsabilidad nuestra de los médicos, como bien vos dices, estamos en el área metabólica o en el área cardiológica o oncológica, además, también que salgamos activamente y gracias a los medios, como es tu caso, que nos dan esa oportunidad de transmitir estos mensajes, digamos, donde que nos enseñen a vivir también a pesar del virus, ¿no? Así es. Salud. Hablar de salud más que de enfermedad. Correcto, de alimentación saludable, de vida saludable. Muy bien, Luis, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, igualmente a ustedes y mucha suerte. Gracias, muy amable. Bueno, tenemos aquí un mensaje de Jorge de Aedo. En la experiencia sobre adultos mayores hay deterioro cognitivo. Muy bueno el programa, gracias Jorge. Bueno, nos estamos despidiendo, hasta mañana a las 11 de la mañana, donde vamos a tener también un programa todavía con más invitados que hoy. Hoy tuvimos 4 invitados. Pero, ¿qué invitados?